Bueno, muy buenos días para todos. Estamos aquí en una tarde soleada nuevamente con Pivote, en este ciclo que hemos denominado Instantes de Transformación. Para nosotros es un placer estar acá en un tema que nos apasiona, que hace parte de los ejes de trabajo de Pivote, como es Planeta Consciente. Hoy vamos a trabajar el tema de sociedad de consumo y vamos a trabajar con una persona que Andrea y yo amamos y queremos desde hace mucho tiempo, que es Carolina Bejarano Barrera. Caro, bienvenida. Andrea, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué rico estar compartiendo estos momentos con Carito. Carito es una persona muy especial. Ella es hija de una gran amiga y además de todos los atributos personales que tiene, que es encantadora y adorada, es una estudiante brillante de 10º semestre de politología y de comunicación social en la Javeriana. Pero además de eso, a esta temprana edad, Caro ha hecho una conexión consciente con nuestro planeta Tierra y por eso decidió fundar una organización que se llama Galia y es su empresa. Y Galia está dedicada a crear productos conscientes para la Tierra. Voy a dejar que Carolina les explique un poquito más a fondo cómo llegó a esto, por qué y para qué. Bueno, muchas gracias a las dos por la invitación. En efecto, Galia es una marca que nace con una unión de 3 personas apasionadas por el mismo tema, que son Nicolás Barrera, Olga Lucía Vives y yo. Y juntos empezamos a pensar cómo poder ser parte del cambio de una problemática que pues vemos en nuestro día a día. Y nos dimos cuenta que hay grandes personas brillantes que nos enseñan a mejorar, pero con grandes cambios. Entonces, por ejemplo, no sé, tener una huerta, plantar muchos árboles, hacer cosas que a las personas de pronto les suena como algo muy difícil, algo perezoso reciclar, y partiendo de esa pereza y como esa dificultad que se le ve, nos dimos cuenta que lo mejor era empezar por los pequeños cambios de nuestra cotidianidad. Entonces, si todos los días nos lavamos los dientes, podemos, en vez de usar un cepillo de dientes que sea de plástico, por uno que sea de bambú. Y así estamos ayudando al medio ambiente casi sin darnos cuenta. Y así con una serie de productos que al final dijimos, bueno, creemos Galia para poder darle a las personas estos productos, pero adicionalmente crear una plataforma de educación donde a través de videos, tips, fotos, podemos demostrarle a las personas que ser ecológico es muy fácil, que realmente el planeta lo necesita y que si todos hacemos esos pequeños cambios, el resultado va a ser espectacular a corto plazo. Entonces, pues básicamente eso es. Eh, si quieres, ya pasemos a la siguiente. Bueno, entonces, estas 3 preguntas son como las que más nos hacen y es, por ejemplo, ¿por qué no se les da copas menstruales a las mujeres de comunidades vulnerables? La segunda es si ya se sabe de los químicos en las toallas y tampones, ¿por qué siguen circulando libremente en el mercado? Y la última es si existen otras alternativas a la copa menstrual. Entonces, estas 3 parecen un poquito fuera de contexto ahorita, pero las responderé al final cuando ya les haya contado un poco qué es la copa menstrual, cuál es el problema con las habitantes de calle, bueno, todo ese rollo. Entonces, si quieres, cambiamos a la siguiente diapositiva. Oye, eso es súper chévere ese tema. Yo sé que vas a profundizar un poquito más, pero aquí quería como mencionar un poco por qué Galia es tan importante para Pivote. Y como tú estabas diciendo, son los pequeños cambios, los personales, los que van a hacer una gran diferencia, a mi modo de ver también algunas políticas de Estado que deberían estar en lugar y que todavía no están. Pero, pero una cosa que es muy importante para Pivote es la observación consciente, la observación del ser. Y Galia pues personifica eso porque nuestro planeta Tierra, la Pachamama, Gaia, como lo llaman en los círculos de Nueva Era, es un ser viviente y consciente. Y
nuestra propia conciencia está conectada con la conciencia de Gaia. Y nuestras acciones en la vida impactan la vida de Gaia. Entonces creemos que Galia es un aliado súper importante de Pivote porque nos ayuda a elevar ese nivel de conciencia, a expandir la conciencia con respecto al planeta en el que habitamos y ayudarnos a conectar a otro nivel con una vibración más alta con ese planeta. Moni, ¿agregarías algo al respecto? Sí, que también para nosotros, digamos, en este proceso de evolución, de despertar consciente, la Tierra es un ser vivo y nosotros todos hacemos parte en totalidad de todo este cosmos. La Tierra es un ser que respira, que vive, que siente y al que hay que cuidar. Entonces, si nos percibimos como una totalidad, si ese despertar de la conciencia implica concebirnos como uno solo, pues obviamente la Tierra es fundamentalmente consciente y vida animal también. Sí, total. Entonces, digamos que de aquí sale esta sociedad de consumo que, digamos, arranca específicamente en los años 90 con un tema que hoy en día se ha denominado el fast fashion. Entonces, antes de los 90, para las personas era, sobre todo en Estados Unidos, era toda una tradición ir a comprar ropa para el momento esperado del fin de semana para la mujer reunirse con sus amigas. Pero después de los años 90 empezó a haber una necesidad por comprar, usar, botar. Y eso se denominó el fast fashion y es esa necesidad que nosotros mismos nos imponemos de querer cambiar lo que tenemos de forma rápida. Entonces ya empieza el tema con la ropa, el maquillaje y sobre todo los productos de belleza. Esto que implica un aumento, pero impresionante del plástico y de los químicos que hacen para que estos productos sean a un menor costo. Entonces, es lo mismo que pasa con todo. Por ejemplo, la ropa ya no está hecha con los mismos materiales, sino unos que sean más baratos, fáciles de desechar y qué importa si contaminan o no, lo importante es que sean baratos y ya está, y que se puedan producir de forma masiva. Pero el tema con los productos de belleza es que requieren muchos químicos para crear la misma consistencia que, por ejemplo, el mismo producto, pero más costoso, pues tendría. Y aquí voy a hablar por las mujeres. Fallamos mucho en no tomarnos el tiempo de revisar qué componentes están en los productos que usamos todos los días. Entonces sale una tablita de contenidos, el problema es que sale en un idioma que no conocemos, con una cantidad de nombres que ni podemos pronunciar, y justamente eso es lo que nuestro cuerpo está recibiendo. Entonces, esto pues no solamente es tóxico para nosotros, sino como decía Moni, como decía Andrea, pues definitivamente somos un todo que estamos conectados. Entonces, si nosotros nos estamos contaminando, pues la Tierra también se está contaminando con esos químicos. Si quieres, pasa a la siguiente. Y aquí es donde llegamos al tema que para mí se volvió casi que una obsesión y una pasión, y es la mujer en esta sociedad de consumo desde un tema que no se habla mucho, y es la menstruación, desde la salud y la educación. Esto tiende a verse como, o sea, un tabú hablar de la menstruación, de el ciclo, de lo que nos pasa, cómo las mujeres somos cíclicas al igual que la luna y por eso podemos variar en nuestro estado de ánimo, en el humor, en lo que queremos comer, lo que queremos hacer. Y justamente porque se ha vuelto un tabú, pues la gente no habla de eso. Y para mí algo sorprendente fue darse cuenta que tanto la pubertad o la menstruación como tal en las mujeres empezó, por ejemplo, en 1980 las mujeres empezaban a desarrollarse a los 16 años aproximadamente. Y hoy en día, por la cantidad de químicos que usamos, o sea, a 2010 fue el último estudio, las niñas se estaban desarrollando a los 10 años. Entonces hay una diferencia de 6 años que pues me hace un poco cuestionarme qué es lo que está pasando. O sea, ¿es algo netamente evolutivo? ¿Es pura coincidencia? Y no, la respuesta está en que hay
5 químicos principales, que son los primeros 5 que pueden ver ahí, que se encuentran en los perfumes, en el maquillaje, en las cremas para la cara, los shampoos, todos los productos que usamos en el día a día. Y esto no es que sea únicamente para las mujeres, también pasa en los hombres, pero los hombres no buscan un producto específico para la arruga de este lado de la cara, sino simplemente quieren una crema que les humecte la cara y ya está. Nosotras en esa búsqueda por cosas tan específicas, pues la industria se ha encargado de desarrollar cosas así específicas con un montón de químicos que nos hacen daño. Y luego vienen estos últimos 3 químicos que son el asbesto, la dioxina y el rayón, que aunque no lo crean, son químicos que se encuentran en los tampones y en las toallas higiénicas. Estos productos pues son los que han usado las mujeres desde hace muchísimos años hasta la actualidad durante su menstruación. Pues, ¿cuál es el problema? Que muchos gobiernos, por ejemplo, dicen, o la OMS, en su momento dijo que estos químicos no eran malos para el cuerpo a menos de que uno los ingiriera a través de la boca. Pero lo que se les olvidó decir es que también son perjudiciales para la salud cuando se usan de forma constante. Y pues, ¿cuántas mujeres no usan tampones y toallas higiénicas y cada cuánto se lo tienen que cambiar? Entonces, una mujer con un ciclo normal, con un flujo normal, al día tiene que usar entre 3 y 4 tampones. Y todo el tiempo está ese químico en contacto directo con la sangre y con el cuerpo. O sea, literalmente está dentro de tu cuerpo ese químico. Y Y no lo solo mismo, eso, perdona, hago una anotación aquí, y es que es bien probable que a través de la mucosa vaginal estos químicos se absorban, es decir, no es solo vía oral, sino que la mucosa vaginal exactamente. es una mucosa con un epitelio que probablemente pueda absorber estos químicos. No, no lo estoy diciendo con conocimiento de causa, sino porque soy médico y porque entiendo que esto es un fenómeno bien, bien probable. Exactamente. Entonces, claro, cuando uno empieza a mirar todos estos químicos que están ahí y la diferencia en la edad en la que las mujeres se han desarrollado a lo largo, pues, del tiempo, pues sí se puede ver una correlación directa entre ese uso de químicos con la edad a la que les llega la menstruación. Cosa que muchas mujeres podrían decir, ay, esto no es importante, ¿cuál es la diferencia que se desarrollen a los 10 o a los 16 años? Pues la diferencia es total porque eso tiene consecuencias directas como tal en el cuerpo, en posibles enfermedades que puedas desarrollar, el crecimiento, pues la estatura, la cantidad de hormonas que vas desarrollando. Yo no soy médica, no soy ginecóloga, pero digamos que, con lo que he estudiado sí se puede ver la relación directa que hay ahí. Pasa a la siguiente, por favor, Moni. Y aquí es donde nos encontramos, pues nuevamente estos 3 químicos, que cuando pues descubrí esto para mí fue aterrador, de verdad darnos cuenta que estos químicos existen, pero lo que es aún más aterrador es por qué estos químicos están ahí. Se hizo un estudio y se comprobó que, por ejemplo, el asbesto aumenta la producción de sangre en el organismo, provocando hemorragias. ¿Esto qué hace? Que si normalmente una mujer usaría de 3 a 4 tampones, pues estos químicos hacen que ya no sean 4, sino 5 o 6. Entonces volvemos al consumo. Y estas empresas, que pues no voy a decir nombres acá, pero pues que todas conocemos que son las que usamos para esos productos, lo saben y son completamente conscientes de que le están echando sus productos, eh, y las consecuencias que pueden tener para el cuerpo humano. Entonces, si uno se pone a ver, las mujeres muchas veces decimos, uy, no, es que yo tengo un flujo muy abundante, o sea, es tenaz, pero en realidad no es tanto. Simplemente el asbesto causa que tú tengas una mayor producción de flujo y sientas que, mejor dicho, te desangras, pero en realidad no. Luego está la dioxina, que tiene repercusiones directas en el sistema inmunológico y en el reproductivo. Y finalmente está el rayón, que es el principal causante del síndrome del shock tóxico, que, pues para contextualizar un poco, es una enfermedad a causa de dejar los tampones por más del tiempo permitido, cuando a veces se les olvida o por alguna cosa, no sé, se los pusieron para dormir y se deja más de las 6 horas permitidas. Esto hace que
el rayón junto con la sangre que se empieza pues ya como a descomponer, genera una serie de químicos que hacen que puedas contraer el síndrome de shock tóxico, y ha habido casos de mujeres que han perdido piernas, brazos, o sea, incluso mujeres que se han muerto a causa de esto. Entonces, cuando uno empieza a ver estas cifras, dice, bueno, ¿de verdad necesito todos estos químicos en mi cuerpo? ¿De verdad necesito estos productos? Y la respuesta es no. La respuesta es que desde 1960, o sea, 1960, se hizo uno de los inventos más grandiosos para las mujeres, y es la copa menstrual. Esta copa es la que pueden ver ahí al lado de los tampones y de las toallas que salen ahí en los dibujitos. Son unos productos hechos con silicona hipoalergénica que no tienen químico alguno, y lo que uno hace simplemente es introducirla, dura hasta 12 horas y luego uno la tiene que cambiar, y cuando uno la empieza a usar se da cuenta que no sangra tanto. Cuando yo la empecé a usar, me acuerdo, yo decía, no, es imposible que una cosa tan chiquitica me dure 12 horas. O sea, eso de verdad es imposible. Y no, es completamente cierto, porque el cuerpo empieza a limpiar, el flujo empieza a ser normal en las cantidades normales, y de hecho hasta el ciclo menstrual empieza a regularse. Entonces, muchas mujeres, por ejemplo, usan pastillas anticonceptivas no para no quedar embarazadas, sino para regular el flujo. Y eso no debería ser así, pero uno solo se logra dar cuenta cuando empieza a usar las copas menstruales y investigar un poco sobre la cantidad de químicos que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Claramente no es para todos los casos, definitivamente toca consultar siempre al ginecólogo para cualquier irregularidad que uno encuentre, pero digamos que por lo general uno empieza a usar la copa menstrual, los cólicos disminuyen, el flujo se regula, el ciclo menstrual se regula, y la conexión que, por ejemplo, yo empecé a tener con mi propio cuerpo fue espectacular. O sea, si bien dura 12 horas, es un producto que me puede durar hasta 12 años. La conexión que yo empecé a tener conmigo misma no, o sea, no tiene comparación alguna. Dejó de ser la menstruación algo asqueroso, algo que odiaba, a una cosa que simplemente me recuerda todos los días que soy mujer, que soy capaz de traer vida al mundo, y que somos cíclicas y que somos completamente femeninas. Y se volvió de verdad algo tan, tan lindo que yo dije, o sea, la gente lo tiene que conocer. ¿Cómo es esto que desde 1960 existe y yo solo hasta el, qué sé yo, 2016 la conocí? Eso no tiene sentido. Sí, Y claro, aquí hay algo muy importante de lo que estás mencionando, y es cuando planeamos estos instantes de transformación, pensamos, bueno, ¿y cómo conectamos todo este tema del uso y ver, digamos, el periodo y el proceso menstrual de otra manera? ¿Cómo lo conectamos con la transformación del ser? Es decir, ¿cómo te dispara a ti la transformación interior a partir de tomar conciencia de la tierra, a tomar conciencia que existe un producto del que no soy consciente, lo he usado décadas tras décadas porque ha venido de generación en generación, y en un momento dado digo, un momentico, apago el piloto automático, sí, hago conciencia de lo que estoy usando y descubro todo un mundo interior que lo acabas de narrar perfectamente. Ese es el punto exacto de conexión entre cómo un producto, cómo el tomar conciencia de qué estoy haciendo con mi cuerpo me permite verme distinto, quererme y relacionarme desde allí de otra manera conmigo misma y con los demás, ¿no? sí, Sí, qué totales. reflexión tan importante. Yo te cuento que yo requerí una cirugía bastante radical después de mi segundo hijo, porque tenía unas hemorragias tremendas, tremendas, y yo siendo médica y todo, no tenía ni idea, por ejemplo, que le introducen asbestos a estos productos y que uno sangra más. No tenía ni idea, siendo médica y todo. Y esto pues me abre, me hace pues entender más el proceso que yo sufrí, que fue tremendo, porque duré como casi un año con anemia profunda. Entonces, realmente lo que está resaltando, por un lado, pues tiene consecuencias fisiológicas terribles para la mujer, y por otro lado, pues sí, lo que menciona Mónica me parece extraordinario, de cómo un simple cambio de hábito
te reconecta contigo misma, con tu feminidad, con tus ciclos y con todo lo bello que es poder reproducirte, poder traer vida a la vida. Increíble. Así es. Entonces, digamos que a partir de este momento, que además se me olvidó mencionar que estos 3 químicos son cancerígenos, ¿no? Pues como para que además se le sume a la cantidad de repercusiones que tiene. A partir de este momento empecé a entrar en un mundo de empoderamiento conmigo misma impresionante, querer oír a otras mujeres, querer más que ayudarlas, acompañarlas, porque como ha sido un tabú, pues lo que se necesita es personas que ya no lo hablen como tabú y simplemente empiecen a normalizarlo. Entonces, ahí descubrí que, por ejemplo, en Colombia no existe ni una sola política pública que hable sobre salud menstrual en poblaciones vulnerables, específicamente en habitantes de calle. Y yo decía, esto, o sea, esto no puede ser posible porque si bien es un derecho fundamental comer, pues tener acceso a productos básicos para la menstruación también lo es. Y ahí entró todo un debate con un caso específico que asesoró una niña que estudia ciencias políticas en La Sabana, donde los habitantes de calle decían, veas que cada vez que a mí me llega la regla, yo tengo que esconderme, tengo que buscar toallas higiénicas en las canecas o tengo que usar trapos sucios para poder detener el flujo. Y yo decía, esto es inhumano, pero también me pongo a pensar, ¿y el gobierno por qué tenía que saberlo si siempre ha sido un tabú? O sea, ¿quién ha ido a decirle, qué hubo, señor, no sé, presidente, que además es hombre, es que las mujeres tenemos la menstruación y necesitamos ayuda? Pues nadie lo hace. Entonces, digamos que este primer paso, esa primera sentencia de la Corte Constitucional fue espectacular. Si mal no estoy, eso fue en 2019, eso fue el año pasado. Y se le dijo al Ministerio de la Mujer, bueno, usted tiene hasta marzo para sacar una política pública, cosa que no ha sucedido y ya estamos en abril, pero al menos se habló públicamente del tema. Pusimos a que los políticos tuvieran que hablarlo, así les pareciera incómodo, tuvieran que hablarlo. Y yo creo que eso es un avance y un aporte espectacular para nuestra sociedad, que además no solamente hay por ser Colombia, no, es que casi ningún país, por no decir ninguno, tiene políticas públicas sobre salud menstrual ni educación menstrual. Entonces ahí es donde empiezo a ver como la importancia de hablarlo, que las personas lo conozcan, que sepan que esto existe y que es necesario saber, que es necesario aprender y conocernos como mujeres. Y adicionalmente empiezo a trabajar con comunidades vulnerables, sobre todo con mujeres que han sido víctimas del conflicto armado y me dicen, no, mira, es que para mí ser mujer es el peor karma que puedo pagar. Y yo, ¿pero cómo? O sea, si yo amo ser mujer, claro, cuando me empiezan a explicar todo el tema que la mujer se ha vuelto es un trofeo de guerra, que la mujer es un objeto para cumplir un deseo sexual de un señor, no sé, pues que no quiero decir ninguno, pero digamos un señor ex guerrillero que en plena guerra dice, ay no, tengo una necesidad sexual, ataca a la primera niña que se le encuentre. Entonces uno dice, esto es un tema muy fuerte que hay que tratar, que hay que trabajar y que hay que resignificar ese papel, ese rol de la mujer y que no somos botines de guerra y que definitivamente la violencia sexual es una de las dinámicas de guerra que se ha usado a lo largo de las guerras civiles en todos los países. Y ese cambio comienza en la mujer. Digamos que hay un complemento de política pública paralela y hay todo un movimiento de activismo, todo un tema de hacer conciencia, pero es la mujer la que debe empoderarse de su situación, de su proceso. Justamente. Y hacer esa transición, hacer esa transformación desde el interior para poder ver esto de una perspectiva diferente, invitar a otras, inspirar a otras. Así es. Entonces, si quieres, pasa a la siguiente presentación. Entonces, ahí es donde yo hice esa conexión espiritual a través de la copa y dije, necesito que otras mujeres, sin importar su clase social, su religión, su ideología, la conozcan. Si la quieren usar o no, ellas verán, pero que la conozcan y enterarse, por ejemplo, bueno, como ya les había dicho, uno que es de silicona hipoalergénica, no tiene químicos, una sola copa dura hasta 10 años. Entonces, cuando uno se pone a ver, bueno, 10 años son aproximadamente 1920 toallas higiénicas.
o sea, aproximadamente 38.4 kilogramos de basura. O sea, eso es lo que producimos en 10 años y más o menos las mujeres tenemos entre 30, 35 años de menstruación. Entonces es una cantidad de basura y que además si ustedes ven ahí pues las cifras en términos económicos, pues por ejemplo una copa menstrual puede costar 90.000 pesos. Eso es una inversión que se recupera con un mes de comprar, con un año de comprar toallas higiénicas. Y yo aquí puse solamente el precio de toallas higiénicas, las básicas, ninguna de nosotras nocturna, nosotras ultralivianas, no, las básicas, sin tener en cuenta los tampones, sin tener en cuenta las pastillas para los cólicos, porque todo eso va sumando. O sea, aquí es como lo básico que una mujer usaría durante su menstruación. Entonces también es una cantidad de plata que no necesitamos gastar, que realmente, por lo menos a mí, yo antes sufría de unos cólicos horribles, empecé a usar la copa y ahora creo que me han dado 3 cólicos en los 2 años que uso la copa. Entonces la diferencia, tener unos cólicos todos los meses que me botaban al piso, que casi que me incapacitaban a solo 3 veces en 2 años, pues es un montón, es un montón. Entonces, como que yo digo, bueno, es importante que nos quitemos los miedos y que lo ensayemos. Es que Y literalmente que es algo que te ha mejorado tu calidad de vida. a mí me la ha mejorado de, o sea, otro nivel. Es Mi decir, vida dio un giro de 180 grados absoluto con la copa menstrual. tú estás aquí resumiendo un cambio muy positivo para reducir el consumismo de las toallas higiénicas o los tampones, que representa un problema significativo para el ambiente. Estás cambiando un hábito que te mejora tu calidad de vida desde el punto de vista fisiológico, porque ya no estás sufriendo unos cólicos menstruales frecuentes ni tan intensos, y estás mejorando tu calidad de vida también desde el punto de vista financiero, porque no estás gastando ese dineral en un producto que te está haciendo daño en primer lugar. Es increíble, o sea, es literalmente elevar la conciencia alrededor de la menstruación, pero en un salto cuántico. Así Y al es. mismo tiempo estás resignificando tu condición de mujer, hay un proceso de aceptación desde el amor, desde lo que soy verdaderamente, para poder valorar y para poder trascender, digamos, desde otro lado, ¿no? Sí, es empezar a entender que esa sangre no es un equivalente a asco, sino Correcto. es una sangre equivalente a vida, a energía, a literalmente a la capacidad de hacer vida. Es que para mí eso es algo que me impresiona cada vez que lo digo en voz alta. No es algo que nos tienen que dar asco, es una, o sea, es una fortuna que lo tengamos y que tengamos ese ciclo, porque es lo que nos hace ser, como dicen mis amigas, superpoderosas. O sea, lo que nos hace literalmente ser capaces de traer más vida al mundo. Le diste Y la vuelta a una situación y la miraste desde otro lado, y eso sí, genera unos cambios profundos en ti. Tengo que obvio. Y eso dejarles también que quiero hacer tenemos 10 una, minutos, 10 minuticos. listo. Y ella quiere hacer una pequeña acotación y es no decir que porque hacemos vida todas las mujeres tienen que traer hijos y todas, no, eso es decisión de cada una, sino que tenemos esa posibilidad y eso es algo mágico. Tenemos ese poder de decisión. Eso es Exacto. poderoso. Y bueno, no sé si ya para cerrar quieren volver a las preguntas del principio. Que bueno, la primera es, creo que está una más atrás. Sí. Entonces, ¿por qué no se le da copas menstruales a las mujeres de comunidades vulnerables? Bueno, lo primero es porque usar la copa necesita un tema de sanidad total. Necesitas agua potable, necesitas tener acceso a un lugar limpio donde puedas lavarte las manos, cogerla, lavarla, limpiarla, esterilizarla para usarla. Entonces, por eso es que ahora, digamos, por ponerlo en comillas, la pelea que le estamos dando al Estado como tal con el fallo de la Corte Constitucional es que al menos se les den los productos de higiene básica, que son toallas y tampones, porque si les damos una copa, tendríamos 1000 problemas más que en este momento
no existen los recursos para solucionar. Lo segundo es, bueno, si ya se sabe de los químicos, ¿por qué siguen circulando libremente? Porque como les dije, hay informes que demuestran que a menos que uno no lo ingiera a través de la boca, no son malos. Y porque pues es una industria muy grande que lleva muchos años. Entonces ya tumbarlos como tal, estás en nuestras manos al no comprar sus productos y pasarnos a las copas menstruales. Pero Y yo te lo cuento otro una es, cosa, ese estudio es fácil de hacer, es fácil de medir los niveles de esos químicos en el suero de los humanos. Y si se pueden conseguir fondos para hacer un estudio así, me ofrezco a hacerlo. Sabría exactamente cómo buenísimo. hacerlo. Entonces, hay que hacer un estudio en donde midamos los niveles de esos químicos tras el uso crónico de toallas y tampones. Así es como para demostrar que esos niveles suben con la menstruación. Así es. Y por último es, si existen otras alternativas, claro que sí, yo no las recomiendo porque para mí la más cómoda ha sido la copa menstrual, pero existen toallas higiénicas que son reutilizables, hechas con algodón 100% natural y orgánico, que funcionan, hagan de cuenta, como un pañal de té. Uno se lo pone y cada vez que toca cambiarlo, pues lavarlo. Me parece incómodo es porque uno tiene que literalmente cambiarlo, lavarlo, esperar a que se seque para volverlo a usar. Y lo otro que han desarrollado son unos calzones para la menstruación que absorben el flujo. Lo mismo, para mí no ha resultado nada cómodo, por el contrario, siento como que en cualquier momento algo va a pasar. Existen los productos, sin embargo, yo recomiendo el uso de la copa porque para mí ha sido lo mejor. Ok. Caro, mil gracias. Mil gracias por estar A aquí, ustedes. por darnos esta mirada. Y esto es un producto de Galia, hay muchos más, pero creo que es un producto que impacta la vida de las mujeres de forma importante, no solamente en la practicidad del uso, digamos, del medio, sino en su toma de conciencia para transformarse desde el interior. Entonces acá están los datos de Caro, en Instagram síganlas, es fascinante, la página es deliciosa de ver, es @galia_col. También pueden escribirles a infogaliacol@gmail, tienen una página web, galiacol.com, y bueno, ahí están todos los datos para que ustedes puedan acceder a sus productos, conocer lo que hacen, inspirarse y tomar conciencia del planeta en el que vivimos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, Caro. Caro, gracias a ti, fascinante, y ojalá de verdad podamos otro día profundizar en otros temas que toca Galia, pero también quiero hacerle una invitación a estos videoaudientes para que visiten el Campus de la Transformación, en donde vamos a tenerte a ti como aliada con cursos específicamente sobre protección de la tierra y los temas de la mujer que son importantísimos. Gracias por traer esto a nuestra conciencia. A ustedes, chao. Chao.